¿Cómo somos los peruanos? Es el nombre de este programa y estamos conversando sobre si somos competitivos o conformistas. Estoy con Cecilia Taid, con Claudia Draghi y ahora con Rolando Arellano, que es presidente de Arellano Consultoría para Crecer. ¿Cómo estás, Rolando? Muy bien, Renato. Gracias por venir. Autora además de una veintena de libros, el último de ellos, 12 mitos de una región sin nombre, Latinoamérica, que acaba de aparecer con el sello de Planeta. Rolando, tú has trabajado y estudiado en Francia, Canadá, Venezuela, Colombia, Ecuador, de saque. Si te pregunto, ¿qué crees que somos los peruanos? ¿Conformistas o competitivos? Considerando además que tú has analizado la sociedad peruana desde distintas variantes, ¿qué responderías? Bueno, yo creo que no somos conformistas, pero tampoco somos competitivos. O sea, es que no son antónimos, ¿no? Bueno, claro, es un buen punto ese. Porque en realidad la demostración, la decía Cecilia hace un rato, es la demostración de 70% de los peruanos que hemos crecido durante los últimos 30 años y que el caso de Cecilia, que es un caso excepcional y que todos admiramos, se repite en otra escala en millones de hogares del Perú y sobre todo de las periferias. Claro, esa es la prueba de que no somos conformistas. Para si lo fuésemos, digamos, ancestralmente o por un tema de ADN, no hubieran surgido ninguna de esas familias. Así es, absolutamente. Pero tampoco somos competitivos, decías. Así es, lo que pasa es que nos falta creérnosla, de alguna manera. O sea, si crecemos, crecemos por nosotros mismos. Incluso ni siquiera hay un gran sentido de comunidad, ¿no? Es decir, yo, mi familia, quizás el barrio muy cercano, pero no hay un sentimiento de Perú todavía, claro, ¿cierto? Claro. Es decir, trabajamos para nosotros mismos y lo que nos falta es colaborar un poco más y quizás creernos que ganamos. Por eso, cuando hay algún tipo de espectáculos como lo que hemos visto, los Panamericanos o cosas que les hemos hecho muy bien, nos sentimos muy felices, porque por primera vez alguien está viendo que nosotros estamos triunfando o que estamos creciendo, ¿no? Conversaba con Claudia y Cecilia, que por cierto pueden unirse a la conversación en cualquier momento, sobre el tema de si uno debe ser realista también, para no de pronto equivocarse al momento de fijar sus sueños y expectativas. Eso también nos toca a los peruanos, ¿no? Que tenemos un pasado reciente muy convulso. Así es, pero por ejemplo hay cosas que no decimos y que de alguna manera casi deliberadamente ignoramos de manera generalizada. Por ejemplo, durante los últimos 20 años somos uno de los países del mundo que más ha crecido. Somos el país que más ha reducido su pobreza. Hoy día hablamos de pobreza extrema en el Perú solo de 3%, y eso no lo dice. O sea, si hablamos de pobreza, de niveles de pobreza, hace 20 años teníamos 60%. Sí, ahora son 6 millones de peruanos más o menos, sí, ¿no? Ahora somos 20%. O sea, claro, antes eran hace 20 años nada más, 6 de cada 10 peruanos no comía bien. Hoy es una vergüenza que siga habiendo, pero es 2 de cada 10. Y eso es un cambio inmenso que, entre otras cosas, no reconocemos, ¿no? Pero seguimos pensando como hace en la época en que tú, cuando iniciaste el programa, decías, ¿no? En la época en que todos vivíamos con una desesperación de ver que el país no daba para más. Había hiperinflación, el futuro estaba en otra parte, familias o amigos huían del Perú, no hay en el extranjero. Cuando seguramente ustedes han tenido la oportunidad de encontrar peruanos en el extranjero, la pregunta es, ¿y tú de qué generación de expatriados eres, ¿no? Bueno, la generación Alan García, la generación Fujimori, etcétera. Y ahora es al revés, ¿no? Les debe pasar a nosotros cuando viajamos que en el Perú, afuera la gente habla muy bien sobre el Perú y dice, oye, qué bien que están las cosas, fíjate en el Perú, hasta en los temas de las políticas a veces nos dicen que estamos mejor, y sin embargo para nosotros es una sorpresa ver lo bien que nos ven desde afuera, pero nosotros nos falta un poco creérnosla, ¿no? De creérnosla. Ahora, pero si nos comemos el cuento de que ya estamos, no. También, como dicen, ¿no? Nos dormimos en nuestros laureles. Pero es bueno reconocer las cosas que se hacen bien. De acuerdo. Somos al revés. Siempre ponemos lo malo primero y parte desde el colegio. Tienes 0 en matemáticas, pero sacaste 15 en otra, no, eso no cuenta. Claudia, ¿no? Sí. Las prioridades son matemáticas, química. Tú en el cole, por ejemplo, tú eras, brillante en deportes. Yo era la primera, comenzando de atrás, pero era la primera.
Bueno, eso ya- No, tenía Claro. mis notas, me sacaban ahí a media hora a prepararme. Es una por eso mirada es que- demasiado positiva de la adversidad. Y adelante. Pero yo me daba media hora y me preparaba mi speech de historia y lo lograba. Yo que viví en Alemania más de 7 años y tenía un centro de rehabilitación, una clínica de rehabilitación, era la jefa y tenía que hablar en alemán con 16 colaboradores. Esa peruanita ya me lo tenía hasta acá, hasta que cuando comencé a hablar en alemán, a ver, peruanita, dime. Entonces, si queremos, podemos lograrlo. Ahora, tú hablas de Alemania. Alemania es una sociedad que sobrevivió a 2 guerras mundiales. Y mira dónde está. Pero es primer mundo, digamos. Nosotros estamos, ¿qué somos, Rolando? Un país en vías de desarrollo, tercermundistas con expectativas de insertarnos en otra dimensión. Bueno, en realidad somos un país en crecimiento, un país con un gran crecimiento que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, pero que quizás una de las razones por las cuales no crecemos es porque tenemos una deuda, y repito lo que digo, una deuda con nuestros niños. O sea, una deuda con Julieta, hay una deuda cuando, como en tu libro Sí, les vas a sí. mostrar el desierto, creo que tenemos una deuda con todos nuestros niños, porque mientras le sigamos diciendo a nuestros niños que los peruanos somos flojos, que los peruanos somos egoístas, etcétera, cosas que realmente no tienen una evidencia. Claro, hay como un mito respecto de que los peruanos Así es. somos en muchos aspectos, flojos, lentos, poco competitivos. Por ejemplo, ¿no? Justo en este libro lo veo porque es a nivel latinoamericano. Cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿quién es más trabajador, un alemán o un peruano? Tal cual. Entonces la gente va a decir, bueno, evidentemente un alemán, ¿no es cierto? Bueno, los datos, y el libro está lleno de datos, te dice, los datos de OECD, un alemán trabaja 1.460 horas al año, un peruano trabaja 2.100. Pero Cierto. justo en eso creo que es importante hablar de competitividad, que es un poco lo que hablábamos al principio. La carencia de herramientas que te permitan hacer más efectivas la cantidad de horas sombra invertidas en un trabajo, en una gestión, tiene que ver con competitividad también. Claro, Y claro. entonces, perdón, desde la toma de conciencia personal, ociosos no somos, claramente, pero sí siento, muy alineado con esto, que tenemos una deuda importante en educación para proveernos de herramientas como sociedad que nos permitan ser más competitivos, tomar estas fortalezas para que nos haga un país, una sociedad. Sí, y hasta más que no haya una competitiva. inversión, digamos, riesgosa, incluso en el espectro de educación, va a ser muy difícil que estas cosas que ahora celebramos sean como... Sostenibles. Exacto, no las excepciones, sino más bien la regla. Tal cual. Las reglas se cumplen en Alemania y las leyes. Exacto. Y no te trabajan 1 hora más. Aquí, si tú no trabajas 1 hora más, te dicen, acá atrás hay una cola No hay esperando. competitivos, Tú, ajá, no tú estás no quieres, comprometido. tú no quieres trabajar bien el siguiente. El peruano hijito, trabaja así que- más, pero no necesariamente esa es una buena noticia. Exactamente. O sea, trabaja más porque Somos chamberos, pero... claro, porque trabajas horas extras. Ya, pero te esa es una pagan. parte. Y la otra parte es, yo quiero trabajar más para poner mi negocio. Porque si te das cuenta, seremos muy informales lo que quieras, pero la mayoría tiene su kiosquito, su carretilla, son dueños de... Claro, pero el peruano trabaja más, pero al 70% nadie lo obliga a trabajar más. Ah, ok. Sí, o sea, la mayoría somos, de alguna manera, tenemos un tipo de independencia, eso es lo primero. Pero además de eso, y yo he sido profesor en muchos lugares y en muchos... Ver a estos muchachos que terminan de trabajar a las 6 de la tarde y toman su combi y se van al instituto y terminan a las 10 y estudian el sábado y el domingo, eso es un tema que es remarcable en el mundo. Totalmente. Ahora, totalmente. es cierto que nos falta la productividad porque nos falta tecnología, pero primero por lo menos reconozcamos que si tuviéramos la tecnología, el problema no son las personas. Exactamente. Eso es interesante. Digamos, con otras condiciones, quizá Total. los peruanos, que somos estas personas que estamos definiendo, conformaríamos un país muchísimo más Nadie nos desarrollado. pararía. Claro. ¿Qué nos falta entonces, además de tecnología, Rolando, Claudia, Cecilia? Educación, para mí, Educación. desde Ser más el inicio. formales. Ser más formales. Claro. Educación Nos en falta. valores, ¿no? O sea, entender que la ética, que los valores como tales pasan por ser formal también, por no tirar el papel en la calle, por respetar la luz roja, o sea, por cosas tan simples de nuestra gestión diaria que no tiene que ver solamente con que el Estado haga o deje de hacer.
Lo que nosotros vemos ahí es que hemos crecido y hemos sobrevivido porque después de Sendero Luminoso y la hiperinflación, el país estaba desapareciendo y hemos podido sobrevivir gracias a nuestro esfuerzo. Y reinventar. Y hemos podido sobrevivir porque nos hicimos con unas esteras, nos hicimos un techo y pudimos pasar esto y hemos podido crecer. Nos falta el problema es que quizá. no podemos hacer un segundo piso sobre esteras. Claro. Entonces hay que volver a construir un país, pero ya con un tipo de orden. Las características de las personas y de los peruanos, tienen, con las características que tenemos la posibilidad de hacerlo, pero ahora sí nos falta un sentido de visión común de país. Antes de ir al corte, tú hacías alusión a esta época dramática y no tan lejana de nuestra historia reciente, y mi impresión siempre ha sido que en esos años éramos más solidarios porque sabíamos que teníamos un enemigo enfrente y nos preocupábamos mucho más del otro, había un espíritu más cooperativo. Pero con el boom económico, con el boom de la construcción, con el boom de la gastronomía y todos los booms, nos volvimos más individualistas y menos solidarios. Es una impresión que tengo, no sé si ustedes la comparten. Para mí es más... Como más egoístas también, ¿no? Para mí es más de lo mismo, ¿no? Competencia entendida como sentido de supervivencia. Claro. Estábamos amenazados como sociedad, como Y país. había que abrazarse. Había que abrazarse más allá del color, porque si no, este monstruo nos comía. ¿No? Competencia entendida como la necesidad de supervivencia, tal cual. Sí. Tal cual, sí. Yo siento que vivimos apagando incendios. En todas partes. Vivimos haciendo solo campañas. Sí. No estamos uniéndonos para un trabajo grupal al Perú. Debería ser el completo. bicentenario, ¿no? Sí. Claro, pero nuevamente, todos los países que vemos ahora grandes tuvieron su época del Far West, tuvieron su época del individualismo, donde cada uno crecía. Y hasta que llegaba un momento en que uno se empieza a dar cuenta de que el Far West ya no funciona para seguir creciendo. Ya la gente misma se está dando cuenta de que meter el carro y no dejar pasar al otro hace que tú te demores más. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque, de esos espacios donde, Uno por uno. donde convivimos y todavía nos cuesta un poco ser civilizados. Estoy conversando con Claudia Draghi, Cecilia Tahiti y Rolando Arellano en este estupendo programa, que está mal que lo diga yo, que lo conduzco, pero es que me emociona y me gusta. Está bien. ¿Cómo somos los peruanos? Volvemos. Muy bien, continuamos aquí en Cómo somos los peruanos con Cecilia, Claudia y Rolando. Hablábamos de los espacios en los que efectivamente hay un surgimiento y una sensación de que hemos venido conquistando muchas cosas. Y que eso nos hace sentir, por supuesto, mucho más competitivos de lo que éramos quizá como pueblo, como nación hace 20 o 30 años. Sin embargo, pienso en, por ejemplo, nuestra política, nuestra televisión abierta, el mismo tráfico, el modo en que nos desenvolvemos en esos espacios que son también reveladores de nuestra personalidad. Y ahí todavía parecemos un país un poco salvaje, por utilizar un término amable. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Qué nos está faltando para también en esos lugares vernos superados respecto de cómo nos comportábamos hace 20 años, donde quizá había una política mejor llevada, o 30 años? Pienso en el Congreso sobre todo, Cecilia, tú que lo conoces tan bien. Claro, si todos los días estás machaque, que el Congreso es malo, que el Congreso es malo. Número uno, el Congreso es la institución. No confundamos, el Congreso es el primer poder del Estado, la institución. Los congresistas, hay que dividirlos, ¿no? Porque siempre hablamos, el Congreso es el ente. Los congresistas, pero también hay algo que yo quisiera lanzar, ya que estamos hablando de la señal abierta. ¿Por qué, si a sabiendas, cuando un candidato participa a ser congresista y va a ser elegido, ese es el momento del trabajo de los medios abiertos en buscar quién es ese candidato y no aceptarle un solo sol de publicidad? Pero se acepta el dinero, es candidato, sale elegido y al día siguiente descubren, oh maravilla, que el señor era un tal por cual. Bueno, incluíamos también en la lista de espacios a los que yo me refería también a la prensa, que quizá también es una prensa poco competitiva si la confrontamos con modelos europeos o incluso latinoamericanos. Nadie va a estar contento con su parlamento, pero si nosotros vamos a revisar a quién yo voy a criticar, primero hago mi trabajo,
reviso toda la cantidad de candidatos que salen elegidos y en plena campaña le puedo sacar todos sus anticuchos, pero ya salen elegidos, sale el anticucho. A lo que voy es que en todos esos ámbitos todavía no llegamos a componer un elemento de madurez, ¿no? Ni en la prensa, ni en la política, ¿Y por qué, ni Renato? en el transporte público. ¿Por qué? Para mí es educación. Porque quizás saca lo peor de nosotros, ¿no? Porque nos tal vez porque encanta falta... vivir en telenovela barata, de llanto, de crimen y acción y pasión y pa'lante. Así, ¿no? Es un desorden. Podríamos no vivir con esos... Podríamos los peruanos ser competitivos y no pensar en que también necesitamos rivalidad y drama. Es que yo lo que creo es que hay dos niveles digamos, del panorama que vemos los peruanos. Hay el nivel de los medios en general y de líderes de opinión que de manera permanente lo único que están mostrando es lo malo que está pasando. Entonces, mientras que lo que vivimos nosotros, cada uno en sus casas, nunca se refleja, o sea, todas esas mejoras, o sea, nadie dice, por ejemplo, mira, qué bien que hoy día mis hijos pueden ir al colegio, que ya mi hijo mayor está en la universidad, que soy el primero de la familia que tiene un auto. Nadie dice esas cosas. O las dice pero en las redes sociales, de manera privada, ¿no? Es que las redes sociales son justamente la muestra de que hay una necesidad urgente de la gente de decir, mira lo bueno que me pasa, y nadie lo dice. Entonces tú vas a ver en Facebook que está mostrando y en todo, en Twitter y en todo eso, diciendo, mira lo bien que estoy, y nadie lo dice. Nuestros estudios, ¿qué cosa muestran? Cuando le preguntamos a los peruanos, ¿cuál es tu nivel de felicidad? De entre diversos estudios, la gente dice, bueno, yo tengo en la escala de 20 y yo me pongo 16 a mí. Y le preguntamos a muchos peruanos y le decimos, ¿y cómo ves al resto de los peruanos? Dice, ellos tienen 12. O sea, lo natural es que si todos estemos 16, todos diríamos que el resto tiene 12. Tienen 16. Claro, claro. Pero yo digo, yo estoy bien, pero ellos están mal. O sea, no estamos reflejando nuestro crecimiento, todo lo que hemos ido logrando. No lo estamos reflejando en el resto. Y ese es un problema de unidad. O sea, no nos sentimos parte de un Perú, porque Eso. claro... Yo creo que ese es un punto nerval en esta discusión. Pero si todo el resto son perdedores, porque es lo que me muestra todo el tiempo, o los líderes, o los medios, a las conversaciones, yo no quiero ser parte de ese grupo de perdedores. ¿No? ¿Cuál sería para ustedes una suerte como de tip realista para que la gente que nos está escuchando pueda hoy salir del programa, irse a donde sea, sintiendo que puede ser un poco más competitivo en su ámbito, en su radio de acción? Para mí la información se debería empezar a enseñar, y en las casas se puede hacer, enseñarle a las personas, a los chicos, adolescentes, entre nosotros mismos, a identificar cuáles son las fuentes realmente, porque hay tanto troll ahora en redes. Sí. Las redes tienen ese punto favorable que describía Rolando, pero también sacan lo más negativo de mucha gente. Tal cual. Y además, una vez más, nos lleva a compararnos con la irrealidad, porque nadie pone en Facebook, la estoy pasando mal, tengo este problema. O sea, la gente desaparece de Facebook, sabes que la está pasando mal, y luego reaparece en el mundo ideal, ¿no? Pero creo que una de las formas que ayudaría muchísimo y que trato yo de llevarlo a cabo y de hablarlo en las clases es ayudar a la gente a decidir con qué información te deberías empezar a quedar, qué espacios digitales o presenciales deberías empezar a revisar un poco mejor. Porque lo que hacen las personas es tomar el titular de una investigación supuesta en Harvard, que en realidad termina siendo del año 0, y que no es real, y que es atemporal. Una vez más, yo insisto en que la educación puede marcar una diferencia, y como hoy en día la solución no está acá, creo que deberíamos empezar en casa, ¿no? A esas personas, nuestro marco de influencia inmediato. No digo los alumnos solamente, sino en nuestro entorno, ayudarle a las personas a cuestionarse. ¿De dónde sacas que los peruanos somos 12% infelices? ¿De dónde me dices esto? ¿Por qué crees esto? O sea, ayudar a las personas a pensar sus pensamientos, que es parte de la toma de conciencia, ¿no? Ahora, escuchándote pensaba en que los jóvenes quizá hoy tienen mucho más ambiciones que las que teníamos nosotros cuando éramos más jóvenes. Y ese es un punto interesante, las ambiciones, porque ser un país competitivo implica ser un país ambicioso. ¿Ustedes sienten que
suena bien decir que el Perú es un país ambicioso, que viene siéndolo en los últimos años. Cecilia, ¿tú qué impresión tienes? ¿Cómo somos los peruanos? Ese es el nombre de tu programa. Sí, ¿cómo somos los peruanos? Somos ambiciosos, Sí. queremos ser alguien, queremos cambiar el mundo, aunque suena cliché. Tú escuchas a un niño y dices, yo quiero ser tal. Trabaja para que sea más fuerte, su sueño se haga realidad. Cuando tú enciendes el canal, cualquier canal, ¿no? Lo primero que es, mataron, se drogaron, todo, no, todo lo malo. Lo que tienes que hacer es simplemente cambiar canal y darle a tu niño otras herramientas. Pero sinceramente, ¿crees que solamente el frenazo viene por los mensajes que recibe? A veces También. también hay una falta de respuesta del Estado que arruina los es que ahí viene tu parte escéptica, ¿no? Te estamos dando nosotros herramientas y me estás metiendo la parte mala como sea. Siento que me estás queriendo de todas maneras convencer. No me vas a convencer, querido Renato. Yo tengo claro lo que quiero. No, yo estaba pensando en lo que Rolando decía, estas dos tensiones. Claro, pero tenemos que comenzar desde ahora. ¿Cómo somos los...? Pero tampoco somos todo lo competitivos. No hay que confrontarnos entre nosotros, ¿no? Vivimos confrontándonos quién es el bueno y quién es el malo. Cuando en tu libro pones, cuando yo le leo a mi hija, que eso es lo que tenemos que hacer, fomentar lo que tú has recibido, la parte bonita, no la parte fea, y parte desde tu casa. Tú puedes crear una burbuja, sí, prepara que vivan en esa burbuja, pero prepáralos también para la selva. Es que yo parto del hecho, claro, del hecho de que una sociedad competitiva tiene que ser una sociedad informada de lo bueno y de lo malo que tiene. Pero no de lo exagerado. Ok, de acuerdo. Ahí vamos por ese camino. No, sin duda tiene que ser una sociedad informada de ambas cosas, pero claro, solamente se ve un lado. El tema mismo de la política es un tema que la gente hoy, si tú me gustaría que las personas que nos están viendo vayan mañana y pregunten en el mercado o a la gente sobre qué cosas les interesan en ese momento. Yo te aseguro que no va a salir quién es el presidente del Congreso o va a salir todos los temas de los que hablamos en determinados grupitos. Sí. Ellos están más preocupados en otro mundo. Oye, ¿cómo voy a vender más hoy en mi kiosco? ¿Qué voy a hacer? En realidad, hasta la gente se ha ido defendiendo de estos temas, ignorándolas. Es verdad. De hecho, hemos crecido en los últimos años no gracias a, sino a pesar de los políticos. O sea, básicamente durante todo este tiempo es a pesar de los políticos, y quizás las épocas de más crecimiento que hemos tenido han sido cuando nuestros políticos estaban en punta de sal y haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque dejaban tranquila la economía. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que hay un crecimiento propio, pero que nadie lo está reconociendo. Que es cierto, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que no tenemos que caer en triunfalismo de decir lo bien que estamos. Estamos muy mal todavía, pero de dónde venimos. Claro. Estamos muy bien respecto de cómo estábamos hace 40 años. Y la tendencia es igual. O sea, hoy día hablamos de que vamos a crecer 3,5% y decimos qué mal. O sea, el titular es qué mal que crecemos 3,5%. Mira a todos los países de la región y el que más va a crecer va a ser 2%, ¿no? Y nosotros estamos, que nos quejamos de eso. Bueno, es que también ese es un deporte nacional, ¿no? Quejarse, ¿no? Es como el desarrollar espíritu crítico no significa necesariamente estar quejándose todo el tiempo, ¿no? Ahí tenemos medalla de oro totalmente. Totalmente. Pero de hecho, hablar de crecimiento es, para mí, en términos de competitividad, es solo un indicador más, porque el crecimiento, o sea, todo lo que implique ser competitivo, igual bienestar. O sea, no podemos olvidarnos de la parte de bienestar. El dinero es un indicador más, que es un poco lo que decías desde el principio. A veces, claro, cuando uno piensa, este país es competitivo, está pensando, tiene unas industrias superpotentes, tiene unos ingresos económicos importantes y no tanto en el bienestar, ¿no? Exactamente, ¿no? Que tiene que ver con la felicidad, con el pensamiento positivo. Entonces, si mi discurso permanente es los políticos de acá, el Perú, no sé qué, o sea, todo lo malo, difícilmente vamos a poder sentirnos parte de, porque yo no quiero pertenecer a un sitio en el que no me gusta.
Vamos a ir con una ronda de conclusiones. Empecemos con Cecilia. Ya no es entonces el sufre peruano sufre, Cecilia. No, Ya fue. ya fue. Chau, Tongo. De estar muy mal a estar muy bien, no, estamos bien. Y el bienestar también se ve en nuestro país, ¿de qué manera? Nosotros no somos un país tan cultural, si te das cuenta, ¿no? Claro. Pero tú vas a un centro comercial lleno. Papá, mamá, niño comiendo en las áreas de comida lleno. No hay un centro comercial que está vacío. La feria del libro también. La feria del libro, la feria gastronómica. No hay ninguno de esos lugares donde tú ves que no hay un éxito. ¿Por qué? Porque nosotros los peruanos estamos deseosos de encontrar algo. A diferencia de Europa y de otras partes del mundo, que siempre hay cosas culturales donde tú puedes hacer. Están tan acostumbrados a eso que quizá ya su dinámica es mucho más pasiva. Ya, la nuestra recién se está volcando al bienestar familiar. Vámonos al mall, vámonos al centro comercial, vámonos aquí, vámonos al circo. Pero si no hubiera esa bonanza, no quiero decir que nos chorree el dinero, no se vería a los familiares gastar dinero en comida. Y comida en Lima no es barato, ojo. ¿Te reafirmas entonces en tu diagnóstico inicial? Los peruanos somos competitivos. Totalmente. No me has convencido. Claudia, tú. Yo también, de acuerdo totalmente. Yo siento que los peruanos somos competitivos, sin embargo, a gritos necesitamos más herramientas que nos hagan competentes, para que los esfuerzos que se hagan sean mucho más potentes. Y creo que eso, o sea, las herramientas, la educación, nos va a permitir ir al siguiente nivel, que es ya más de sociedad, de vamos todos juntos, no para defendernos del terrorismo, ¿no?, sino para salir adelante y crecer. Perfecto. Rolando. Sí, sin duda, yo creo que hemos crecido mucho y que podríamos ser más competentes si nos sintiéramos más parte de un colectivo. Yo creo que el problema todavía nos falta de sentirnos parte del Perú. Ahora, esto resulta de que también es una cosa muy reciente, así como la cocina peruana nueva solo existe ahora. Estamos esperando resultados de un fenómeno que todavía no termina de asentarse, ¿no? Yo creo que la olla está hirviendo todavía, el potaje no está preparado, está generándose. O sea, por primera vez tenemos a niños que son hijos de Iquitos con personas de Huancavelica y que dicen, yo ya no soy ni de la selva ni de la sierra, yo soy, ¿qué peruano, cosa? Peruano. Claro. O sea, por primera vez se está pensando. Ahora, yo creo que también hay que ir por el otro. Siempre decimos, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Yo creo que deberíamos cambiarlo por, haz a otro lo que quieres que te hagan a ti. Haz lo que quieres que te hagan a ti. Nos quedamos con esa idea, les agradezco mucho por haber venido, no se muevan, hacemos una pausa y volvemos con lo último del programa.